Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Le damos la bienvenida a Ernesto Blume, nuevo presidente del Tribunal Constitucional, a quien de paso pues felicitamos por su designación. Doctor Blume, gracias, buenos días. Un gusto verlo después de varios años. En mi caso, el doctor Carlos Ramos Núñez, también magistrado del Tribunal Constitucional, a quien además hay que felicitar. En especial vamos a comenzar esta conversación con el premio de sentencias 2017, que en este caso ha sido pues reconocido por Naciones Unidas, para empezar pues, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, apenas hace 3 días en Ciudad de México, el reconocimiento al magistrado Carlos Augusto Ramos Núñez. Precisamente lo muestro rápidamente y les leo el contenido. ¿Por qué? Porque es este premio, es el primer lugar del Premio Regional de Sentencias de acceso a la justicia de personas migrantes o sujetas de protección internacional 2017. Gracias por estar con nosotros, señores. Gracias a usted por la invitación. Doctor Ramos, comenzando rápidamente, ¿cuál es esta sentencia que ha sido reconocida? Sucede que el Pleno del Tribunal Constitucional, por 5 votos contra 2, acogió un amparo que planteó un ciudadano brasileño, Jesús Amezquita Oliveira, quien se encontraba en una situación irregular, habida cuenta que dejó pasar los 90 días que le daba la ley de extranjería con el propósito de regular su situación migratoria. Y entonces la autoridad migratoria dictó una resolución administrativa por la cual exigía su expulsión del país. Sin embargo, entonces él plantea algo poco común en realidad en los migrantes, una acción de amparo que en primer lugar fue acogida por el juzgado de primera instancia de Madre de Dios, pero luego fue revocada por la Corte Superior de Madre de Dios. Entonces llega en recurso de agravio al Tribunal Constitucional. Ocurre que este señor estaba casado con una peruana, tenía además una hija de 8 años en ese momento, de tal manera que nosotros consideramos de que era desproporcionada la decisión y sobre todo que no se ajustaba a un debido proceso, ¿no? No se le había escuchado en una audiencia, no tenía posibilidades de defenderse, de explicar su situación. Entonces, por esa razón, el Tribunal Constitucional, basándose en la Constitución peruana, que establece una igualdad, ¿no es cierto?, ante la ley, sin discriminación de ninguna índole, ni siquiera de origen. Entonces, y además en disposiciones internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acogió el pedido. Entonces, por esa razón, esta sentencia ha sido premiada entre 30 sentencias ya preseleccionadas, que incluyen de las decisiones de la Corte Constitucional colombiana, ecuatoriana y de las Cortes Supremas que hacen las veces de Corte Constitucional, como la argentina, la brasileña, la propia mexicana, en fin, ¿no? Perfecto, bueno, felicitaciones entonces por eso. Es una sentencia que marcará jurisprudencia también en tiempos donde la migración, digamos, adquiere nuevos rostros, ¿no? Yo quería contar al respecto algo. Esta es una sentencia premiada, es una sentencia cuyo premio o premiación va tanto a los magistrados firmantes como al Tribunal Constitucional como colegiado, y que regula lo que técnicamente se denomina el debido proceso disciplinario sancionador en sede migratoria. Es decir, la autoridad migratoria no puede actuar arbitrariamente, sino debe cumplir ciertas pautas, como por ejemplo informar al migrante de cuál es el motivo de la citación, darle la argumentación respectiva, otorgarle derecho de defensa, comunicarle formalmente su decisión, darle la oportunidad de que pida la revisión de esa decisión, si lo retiene por el menor tiempo posible, y solamente se admite la expulsión solo en caso de decisión fundada conforme a la ley y debidamente motivada. Se ha priorizado dentro de un concepto filosófico que está imbuido dentro de la filosofía de la Convención Americana de Derechos Humanos y en general del derecho internacional de los derechos humanos, que el ser humano es superior y anterior al Estado. Entonces no pueden los estados, bajo, digamos, el argumento de la territorialidad, la soberanía, la independencia, lesionar derechos fundamentales aunque se trate de migrantes. Perfecto. Doctor Blume, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, declaró al comercio que todavía hay la posibilidad de que la Comisión Permanente vea, dice, el tema de la sanción a los magistrados del Tribunal Constitucional, entre los que se encuentran el doctor Ramos.
y que incluye incluso un pedido de destitución de su vicepresidente, Eloy Espinosa, el nuevo vicepresidente también del Tribunal Constitucional. Este proceso se suponía que había quedado en suspenso luego de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A propósito, estamos hablando, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con el caso del Frontón. Entiendo yo, porque el caso seguía pendiente, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo era, un momento, paren, pero el Congreso estaría dispuesto a continuar con la medida o con la votación ya para la sanción definitiva. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, nosotros estamos muy extrañados de esa decisión o de lo que ha declarado el señor presidente del Congreso, porque el Perú está inserto dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos y un sistema supranacional de derechos humanos. Es suscriptor de esa convención y además tiene una ley que establece que los mandatos del sistema interamericano son de obligatorio cumplimiento y además de interés público. Por lo tanto, lo que corresponde es esperar la decisión del sistema interamericano y en ese sentido esa declaración a mí me ha extrañado y creo que de repente se debe a alguna otra motivación que no considera esta situación del país en cuanto a su incorporación a un sistema de protección de los derechos fundamentales. Hay que esperar y ya después podrán actuar, pero no antes, porque hay un mandato que suspende todo trámite. ¿Qué cosa, doctor Ramos, es lo que hay que esperar en este caso? Bueno, en realidad la Corte Interamericana, a través de su presidente, ha dictado una medida cautelar en el uso de sus atribuciones de carácter provisional, que está vigente hasta el 2 de febrero, que es que hay una audiencia sobre el caso del Frontón ante la Corte. Entonces, en realidad, yo diría que sería colocarse fuera del orden internacional, ¿no? Simplemente lo que yo creo que podría traer consecuencias para el Perú. Naturalmente, ¿no? Y graves. Habida cuenta que nosotros estamos en un Estado de Derecho, no obstante que nuestro orden institucional es incipiente, frágil, nada mejor que respetar las instituciones democráticas, ¿no es cierto? Y el derecho internacional también. Un elemento que hace al núcleo de lo que estamos construyendo en el Perú con gran esfuerzo, es decir, a nuestro Estado constitucional, que es el Estado del imperio de la Constitución, es preservar la institucionalidad. Es un concepto clave. Si no hay institucionalidad, nada funciona. ¿Y esto qué significa? Respetar la autonomía de cada institución, respetar la independencia de cada institución, respetar el ejercicio de la magistratura constitucional con todas las garantías del caso. Esto es algo vital. No nos olvidemos que el Perú inicia un cambio fundamental a partir de la Constitución del 79, en que varía su modelo de Estado, de un Estado clásico liberal a un Estado constitucional. Y por lo tanto, este Estado que tanto nos está costando construir, es un Estado que exige respeto a las instituciones. A veces cuesta entender la separación de poderes, ¿no? A algunos actores políticos. Yo diría que, como afirmó en algún momento don Enrique Bernales Ballesteros, en un trabajo muy importante, el Perú es todavía un Estado-nación en formación. Y por lo tanto, todavía faltan muchas cosas por hacer. Y una de ellas es crear una conciencia en la colectividad de la importancia del Estado constitucional y de la importancia de preservar a las instituciones. Entonces hay que tratar con pinzas estos temas. Nadie niega que el Congreso pueda hacer investigaciones, etcétera, pero frente a un mandato claro del sistema interamericano, no cabe desde nuestro punto de vista otra alternativa que esperar que ese sistema se pronuncie como corresponde. Y el sistema pues interamericano y el fuero internacional tiene mucho que ver con nuestra discusión actual, no solamente con respecto a lo que estamos hablando, sino también con respecto al indulto de Alberto Fujimori. Ese mismo 2 de febrero hay una audiencia también, no sé si es la misma audiencia, creo que es la misma audiencia de la Corte Interamericana, porque es la misma fecha, donde se va a tratar también si es un control de sentencia, ¿no? En realidad para el caso de Barrios Altos y La Cantuta. Entonces, los deudos han pedido, los deudos de estos hechos han pedido que se discuta también el tema del indulto a Alberto Fujimori, sin pedirles a ustedes que adelanten opinión de ninguna manera. ¿Cuál es el escenario que se plantea frente al indulto en la actualidad, precisamente con respecto al fuero internacional? Porque claro, aparte tenemos en el interno tenemos el tema de Pativilca, que ya se resolverá también, pero en el internacional, en este sistema interamericano. Bueno, esa es una atribución sin duda del sistema interamericano, ¿no es cierto?, cuya decisión tenemos que respetar.
hay que considerar que en realidad en el orden constitucional es una suerte de sincretismo entre la Constitución, la Convención y las decisiones del Tribunal Constitucional, de los tribunales de justicia y también pues del sistema interamericano, es decir, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana. En realidad no es que una cosa excluya a la otra, es decir, por ejemplo, se habla de intervencionismo de la Corte, no hay ningún intervencionismo, porque lo que ocurre es de que el orden constitucional contemporáneo, ¿no es cierto?, es más bien, podríamos decir, simultáneo, ¿no? Es tanto la Constitución como también las decisiones de la Corte Interamericana, las recomendaciones de la Comisión, en fin, están dentro de sus atribuciones. Sobre eso yo quería acotar. En principio nosotros no podemos pronunciarnos sobre el caso concreto porque hay un caso, valga la redundancia, que es un habeas corpus pendiente de resolución. Que lo presentó Keiko Fujimori. Que lo presentó Keiko, en donde el indulto debe ser evaluado por el tribunal para ver si incide o no en ese... ¿Cómo el habeas corpus tiene que ver? Yo entiendo que el habeas corpus pedía anular la sentencia de Claro, pero es que pedía anular la sentencia con un objetivo concreto que era lograr que se anule esa sentencia y se anule también la privación de la libertad. Y este indulto toca el tema de la privación de la libertad y perdona la condena y libera al señor Fujimori. Entonces no podemos pronunciarnos sobre el tema en concreto, pero sí podemos afirmar que el tribunal ha tenido algunos pronunciamientos anteriores en los cuales ha señalado que si bien el indulto está sujeto a una amplia discrecionalidad del presidente de la República, como quiera que en el Estado constitucional no hay territorio liberado de control, cuando esa discrecionalidad puede lesionar derechos fundamentales o esa discrecionalidad desborda el respeto a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y otros, puede el tribunal entrar a tallar. Y por lo tanto, lo que hay que dejar muy sentado es que en el Perú, en nuestro Estado constitucional, y eso lo deben saber los ciudadanos de a pie, no hay territorio liberado de control. Todo está sujeto a control. Y a un sistema de control y de intercontrol del poder. Y eso es muy favorable porque evita el exceso de poder, evita el abuso de poder, que es precisamente la característica de los regímenes dictatoriales o autoritarios, o aquellos que fungen de regímenes democráticos, pero que encierran una entraña autoritaria. ¿Podría el tribunal manifestarse de oficio en esta sentencia sobre el habeas corpus, en la decisión que se tome sobre el indulto? ¿Podría ocurrir o habría que esperar un recurso constitucional? Yo diría que yo no podría adelantar opinión porque los jueces estamos prohibidos de adelantar opinión sobre casos que tenemos en trámite. Y por lo tanto dejo constancia que no estamos opinando sobre el indulto del señor Fujimori, sino sobre conceptos genéricos que el tribunal ha trabajado. Perfecto. Doctor Ramos, hablando del fuero internacional al cual el Perú está sujeto, otra decisión de la Corte Interamericana reciente que produce y que causa polémica es el tema de los derechos de los homosexuales en términos de la igualdad en el matrimonio, ¿no? Esta decisión, ¿en qué ámbito se da y cómo cada país tiene, digamos, el espacio para interpretarla? ¿O es un mandato claro, indubitable? ¿De qué estamos hablando con respecto a la decisión de la Corte? Se trató de una opinión consultiva. En realidad, mire, la doctrina en líneas generales considera que las opiniones consultivas son vinculantes, ¿no? Aquí fue el Estado de Costa Rica que pidió ante la Corte una opinión de la Comisión, una opinión, y entonces el sistema interamericano en ese sentido se pronunció. Ahora es cierto de que entre los argumentos que ha dado esta opinión consultiva, se encuentra una sentencia nuestra que fue dictada en mayoría, ¿no es cierto?, dictada hace un año aproximadamente, pero era un caso de transexualismo, también vinculado a acceso a la justicia, porque una decisión anterior del Tribunal Constitucional consideró de que no podían las personas transexuales que solicitaban su cambio de sexo, ¿no es cierto?, para que figurara en la documentación, no podían
hacer ese trámite, es decir, que los jueces debían de rechazar eso liminarmente, es decir, sin escuchar. Entonces a nosotros nos pareció, bueno, aquí hubo una discrepancia con el doctor Blume, ¿no es cierto?, y otros colegas, a nosotros nos parecía que era un exceso, digamos, evitar que los demandantes no pudieran acceder a la justicia para eso. Por esa razón es que también la opinión consultiva acoge esta figura. Ahora, hay un detalle que yo quería acotar. La recomendación es a los efectos de que los estados contemplen normativamente las medidas que hay que tomar. Entonces, hablando de legislación. Esto toca el aspecto legislativo, ¿no? Y ahí hay que analizar el tema de la compatibilidad de la Constitución con tal opinión, de la ley, etcétera, que es un tema aparte. Es un tema básicamente académico, muy interesante, pero que... Pero hay una obligación entonces de generar legislación al respecto, ¿o no? Yo diría que sí, sí. Para ir redondeando, doctor Blume, las expectativas con su gestión. Usted ya es magistrado del Tribunal Constitucional, me parece, hace 4 años, pero recién asume la presidencia. Bueno, gracias a la generosidad de mis colegas que han tenido el gesto de elegirme, lo cual a mí me honra muchísimo. Yo le quiero entregar mi discurso de asunción del cargo. Lo que pretendo, en resumen, es primero defender la importancia y la trascendencia del Tribunal Constitucional en nuestro sistema constitucional. En segundo lugar, la autonomía, su independencia y las competencias que le corresponden, así como el ejercicio adecuado de la magistratura constitucional. Pero pretendo además algo muy importante, que es llegar a todo el país con un mensaje garantista. El tribunal ha sido creado por el legislador constituyente con el objeto de proteger los derechos fundamentales de la mayoría de los peruanos y de todos en general. Es decir, cuando alguien es amenazado o violado en un derecho fundamental, ahí está el tribunal como garante de la vigencia efectiva de esos derechos fundamentales. Y tenemos inclusive la potestad, si hay una sentencia que lesiona derechos fundamentales, de anularla. Y por otro lado, somos guardianes de la primacía o jerarquía de la Constitución cuando, por ejemplo, el Congreso dicta una ley que se aparta de la Constitución. Entonces tenemos 2 encargos muy claros de la Carta Suprema de la República: garantizar los derechos fundamentales y garantizar que la Constitución sea respetada a nivel normativo. Y en esa tarea estamos, pero en esa tarea queremos llegar a toda la ciudadanía, porque un elemento también que hace a la esencia del Tribunal Constitucional es lo que yo denomino la docencia constitucional. Y ahí tenemos al magistrado Carlos Ramos Núñez, que es el director del Centro de Estudios Constitucionales, que está a cargo de esa tarea, y pretendemos llegar, si es posible, a todo el país con un mensaje claro de la importancia del tribunal, etcétera, porque un país que no entiende cuál es la importancia de la Constitución, de las instituciones y en el caso concreto del tribunal, no es capaz de defender su sistema. Y por eso los grandes pensadores del derecho constitucional dicen: hay que tener sentimiento constitucional. Es decir, hablando en un lenguaje corriente para los ciudadanos que nos ven, hay que aprender a amar la Constitución, hay que enamorarse de la Constitución y entonces ser guardianes de la Constitución y ser una suerte de portaestandartes de lo que es la Constitución. Y en esa tarea y en ese empeño estamos. Entonces vamos a hacer los máximos esfuerzos con gran ilusión y con gran empeño en esta gestión para reafirmar ese rol garantista. Esta sentencia que acabamos de analizar es prueba de que el Tribunal Constitucional está en la línea y en el sendero correcto. Pero queremos reafirmar esa línea. Perfecto. Para terminar, doctor Ramos, si me alcanza, yo he visto ya esta publicación. Muchas gracias. Es una edición facimilar, en realidad, de la Constitución. Sí, ¿no? Exactamente. Aquí nos podemos enamorar varias veces, digamos. Están todas las constituciones, como les digo, en edición facimilar, que es sumamente interesante. Oficiales. Las ediciones oficiales de la Constitución. Significa que usted ya es un portaestandarte de la Constitución. Yo y siempre y este se lo devuelvo, este sí no me lo voy a quedar. Yo siempre defendemos acá, precisamente, a veces puede ser un poco extraño, ¿no? Para un pueblo que tiene pues una democracia incipiente.
pero la importancia de la defensa del Tribunal Constitucional, que es finalmente la primera línea, ¿no?, de los contrapesos democráticos, incidir permanentemente en la autonomía de las instituciones, es lo que finalmente Y ahí nos va a dar a esta democracia. la prensa juega un rol fundamental. Así es. ¿No? No se puede tolerar sencillamente, ¿no?, que se venga a decir, no, acá no nos dejamos pisar el poncho, a veces dicen los políticos, no, yo decidiré como quiera. No, señor. No. Hay fueros internacionales y hay, por supuesto, el Tribunal Constitucional como intérprete máximo, ¿no?, de Y una cosa muy importante, en el Perú todo el orden político, social y económico tiene un objeto fundamental, y ese objeto es la persona humana y sus derechos, antes que cualquier otra consideración, y eso no hay que olvidarlo. Perfecto. Ernesto Blume, Carlos Ramos, magistrados del Tribunal Constitucional, les agradecemos mucho esta visita. Gracias a ustedes. Que se repita, porque siempre hay que estar reiterando otra vez la importancia del Tribunal Constitucional como intérprete de la Carta Magna y además, sobre todo, como defensor de la democracia. Estamos para cualquier invitación muy dispuestos. Gracias a ustedes. Felicitaciones por este reconocimiento. Y ahora...